sobre el derecho administrativo en general, el concepto, los principios generales de derecho administrativo y el procedimiento. Nada menos. Es un gran reto explicar en 5 minutos todo esto. Pues lo primero que hay que decir es que parece una tontería, pero hay un concepto de derecho administrativo funcional que lo doy relevancia porque resuelve muchos problemas prácticos y lo voy a resumir rápidamente. Se distinguen tres tipos de actividades: las de autoridad, soberanas, de imperio, etcétera, donde solo cabe el derecho administrativo, porque el tipo de función va a marcar el régimen jurídico. Las funciones mercantiles, donde es legítimo el derecho privado, ahí el derecho de la competencia es fundamental. La pauta de legalidad la vamos a obtener. Como administrativista siempre nos preocupa la cuestión de ilegalidad, ¿no? La cuestión de legalidad de las actuaciones, aunque sean mercantiles. Bueno, pues esas pautas las vamos a obtener con el derecho de la competencia, que es el que va a marcar el sí o el no de una práctica mercantil en la práctica, como funcionamiento operativo de esto. Y después están las funciones intermedias, que son las funciones de carácter prestacional, que son públicas, pero no son de autoridad, donde es posible el derecho privado, aunque la mejor opción es el derecho administrativo, y donde se puede plantear algún fraude de ley administrativa y la administración corre con algún riesgo de anulación de sus actuaciones o sus entidades privadas, ¿no? Generalmente. El levantamiento del velo, los actos separables, son técnicas fundamentales en este segundo ámbito. Si fueran funciones de autoridad no se puede realizar conforme al derecho privado, por particulares y tal. Si son funciones prestacionales, sí se podría, aunque es verdad que este problema de la huida del derecho administrativo se ha resuelto en gran medida gracias a que la legislación más reciente, por ejemplo, de procedimiento administrativo, de contratación pública, por ejemplo, pues ya por el tipo de función lleva a la afirmación o no de la ley de contratos del sector público. Entonces, en la medida que la ley de contratos ya resuelve por el tipo de función la aplicación de la ley de contratos, entonces no hace falta aplicar estas técnicas. Sin embargo, son interesantes cuando haya alguna resistencia al cumplimiento de una ley administrativa por parte del legislador y conforme a la función pública tenga que ser necesario aplicar el derecho administrativo y no se aplica directamente porque el legislador no lo ha querido. En esos casos es donde una de las posibles soluciones es esta de que los jueces del contencioso pues apliquen el fraude de ley, apliquen el levantamiento del velo o los actos separables. Bueno, esto así cortito, esta concepción funcional que es, diríamos, válida para cualquier país, para cualquier ordenamiento. Distinguir dentro de los sujetos públicos esos tres tipos de funciones y en función de ello actuar en consecuencia. En cuanto a los principios generales del derecho administrativo, pues decir que en el derecho administrativo tienen una gran implantación, sobre todo el de interdicción de la arbitrariedad, el principio de motivación, el de igualdad. Yo destacaría de los principios el valor que tienen para controlar la discrecionalidad administrativa. Y son principios muy operativos en la práctica, en la demanda, en la contestación. Muchas veces los contenciosos dependen de principios generales del derecho administrativo que argumentan las partes. Y en cuanto al tercer tema de este primer tema, que es el procedimiento administrativo, claro, esto es muy denso, ¿no? Podríamos destacar la idea esencial del procedimiento, que es el servir de garantía frente a favor del ciudadano, ¿no? Frente a la administración pública, que tiene que verse necesitada de tramitar un procedimiento. Eso es fundamental. El procedimiento administrativo regula las cuestiones de capacidad, las cuestiones de representación, cómo se aportan los documentos a la administración pública. Claro, todo esto es fundamental en las relaciones entre el ciudadano y la administración. El acto administrativo está regulado en estas dos leyes, que son el epicentro de lo que hablamos, en la Ley 39 y la 40 de 2015, de régimen jurídico del sector público y de procedimiento administrativo común. Y entonces, pues ahí viene regulado el acto administrativo. La diferencia con las actuaciones se puede plantear en torno a esta temática, las disposiciones de carácter general, el tema de la nulidad del acto administrativo, que es tasada conforme a ciertos presupuestos legales establecidos en la propia ley, ¿no? Un acto de contenido imposible o un acto que no sigue las reglas esenciales de procedimiento, etcétera. La anulabilidad como vicio, las irregularidades no invalidantes. El tema también de la ejecución del acto destacaría, ¿no? Dentro del procedimiento administrativo, en este vídeo introductorio, entiendo, de estas temáticas, la ejecución del acto, cómo se ejecuta un acto administrativo, cómo puede incurrir en una vía de hecho
si no se siguen las pautas de ejecución, de tener un acto de cobertura que sirva de legitimación a ese acto ejecutorio, los medios de ejecución del acto, la compulsión sobre las personas, los apremios, la ejecución subsidiaria, todo esto tan importante en la práctica. El tema de los recursos, destacaría también el recurso potestativo de reposición y el recurso de alzada, que cuando esté previsto legalmente, pues tiene que seguirse por el particular, porque si no, no ha agotado la vía administrativa. Bueno, pues yo en cuanto a procedimiento destacaría estos temas principales, incidiendo acaso quizás como cuestión de mayor interés en esta concepción funcional del derecho administrativo que conduce a resultados claros. Sobre todo lo que aporta es claridad a la práctica de que vamos a poder dilucidar cuando la administración usa legalmente y cuando no, legítimamente, y cuando usa ilegítimamente el derecho privado, porque tiene un marco para usar el derecho privado que puede ser cumplido en funciones mercantiles, pero puede estar desarrollando funciones públicas de manera inadecuada que exigen una posible intervención del contencioso administrativo.